Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que es Personalidades a Contraluz. Nos encontramos transmitiendo desde la cabina del Hotel Posada Viena y hoy tenemos una invitada a la cual le agradezco que nos haya hecho un espacio en su agenda para venir y acompañarnos, platicar con nosotros y con todo nuestro público. Ella es la diputada por el Distrito 17 de Benito Juárez, Dinora Pizano. Dinora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Mario, muchas gracias a ti por invitarme. Encantada de estar acá. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿dónde y cuándo naciste? Nací el 15 de abril en México, Distrito Federal. 15 de abril. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia? Recuerdo jugar, por ejemplo, con mis primos en un centro urbano muy conocido en Benito Juárez que se llama Cupa, que nos metíamos a la alberca y jugábamos todos, hacíamos travesuras. Y qué tiempos aquellos, porque nuestros padres ni siquiera se preocupaban de que estuviéramos bien. Entonces, esas son unas buenas memorias de mi infancia. ¿Quién es el personaje que más admiras? Mi madre, en paz descanse. ¿Qué es lo que más le admiras? Su esfuerzo, su entrega, siempre viendo por la gente más desprotegida. Ella, yo creo que si tengo alguna semilla de derechos humanos, definitivamente se lo debo a Blanca Osorio Guzmán. ¿Cómo es que decides estudiar la carrera de filosofía? Pues fíjate, Mario, que siempre, mucho tiene que ver mi madre en esta decisión, pero siempre consideré y siempre me ha gustado ahondar en las cosas. Me gusta mucho la investigación, no soy alguien que se quede con los datos inmediatos. Y la filosofía te da esas herramientas para poder buscar las causas, y es la ciencia que busca las causas por sus últimas causas precisamente. Es la ciencia madre de todas y me parece que en su momento busqué adentrarme en algo, porque siempre he sido existencialista, siempre me ha gustado pensar en el ser, en el pensamiento, en la historia, y esa es una de las razones por las cuales decidí estudiar filosofía. ¿Y cómo es que decides hacer después la maestría en comunicación? Porque tuve la experiencia de haber participado en varias áreas de comunicación. Esto me dio me ayudó a entender la grandeza de la comunicación. La comunicación evidentemente es un tema eminentemente social y de pronto es una herramienta que se puede utilizar en todos los ámbitos de la vida. Por eso decidí estudiar la maestría en comunicación organizacional, porque en toda institución pública o privada es muy importante el manejo de la comunicación entre las personas. Parece un tema dado por hecho, pero la verdad muchos de los problemas que se tienen a nivel productividad en general se mantienen precisamente por una baja comunicación o una comunicación ineficiente. Esa es la razón por la cual decidí estudiar comunicación. Oye, ¿cuál fue tu primer empleo? Mi primer empleo fui sobrecargo de aviación. ¿Cómo a los 18 años. ¿Cómo fue que decidiste ingresar ahí a la parte de la aviación? Pues digamos que fue por un tema de recomendación de una amiga de mi madre. Y cuando se presentó la oportunidad, la verdad es que nunca había pensado, no puedo decir que haya sido una niña que desde pequeña haya dicho quiero ser sobrecargo y esta parte. No, me parece que fue un tema que vino después. Cuando tuve la oportunidad tenía 18 años, acababa de salir de la preparatoria, entonces la verdad es que fue algo maravilloso y se convirtió en una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 12 años. No, bueno, sí le encontraste el gusto, definitivamente. Le encontré el gusto, me pareció, sí. Y además, bueno, la aviación entonces era otra cosa. Siempre ha sido un tema hermoso, pero entonces teníamos, acaso, condiciones laborales más adecuadas, digamos, que el trabajo no era tan complicado y que requería tanto esfuerzo como actualmente. Entonces, evidentemente, se disfrutaba más. Oye, en estos años fue cuando inicias en la parte de la vida sindical y toda esta actividad, ¿no? ¿Cómo fue que ingresaste? En algún momento me di cuenta, la verdad es que siempre he tenido este gusanito de la política. Cuando estuve en la primaria fui presidenta de la asociación de alumnos, en la secundaria también, en la preparatoria igual,
de tal suerte que siempre lo he traído, ¿no? Y llegó un momento en que dije, bueno, ¿por qué no poder representar a mis compañeros ante la empresa cuando se empezaban a presentar problemas importantes? Esperé contar con el apoyo de ellos y efectivamente me brindaron su apoyo y me convertí en secretaria de Relaciones de la ASA. Entonces es como inicio en esta carrera. ¿Ese fue tu primer cargo dentro del sindicato? Así es. ¿Y posteriormente? En realidad fue el único. Ese fue el único cargo que tuviste ahí. Y después, ¿cómo es que sales de la parte de aviación y empiezas en la vida pública, ¿no? O sea, en la gestión, ya en la parte de la administración pública, ¿no? Pues fíjate que justo cuando estaba en la ASA de México fui invitada a participar. Yo siempre he tenido una línea de izquierda y como ya lo dije al principio, pues es una línea de madre, ¿no? Porque siempre nos han interesado las causas sociales, de tal suerte que soy invitada a participar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tercera legislatura. Y justamente se me invita a participar en la Coordinación de Comunicación Social. Y es ahí donde empezamos a trabajar con los diputados, en aquel tiempo 37 diputados del grupo parlamentario del PRD, y es cuando empezamos a trabajar en esa línea, evidentemente ya en el partido de fijo, y es cuando nos empezamos a desarrollar, es decir, cuando me salgo del ámbito laboral, ¿no? Para ingresar en la administración pública. ¿Y después de comunicación social? Después de comunicación social fui invitada a colaborar en la delegación Gustavo Amadero, también como coordinadora de comunicación social. Por eso te digo que para mí la comunicación es un tema importante porque es parte de mi vida, ¿no? ¿Y después de la delegación? Después de la delegación fui invitada a encargarme de todos los asuntos que tenían que ver con lo internacional en la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Y fue un área de mucho aprendizaje porque evidentemente era muy importante implementar una estrategia para generar la promoción de la ciudad en el mundo. Y es ahí cuando nos empezamos a vincular con una serie de organizaciones internacionales que empezamos a impulsar entre todos a la ciudad como una de las grandes centros de turismo, de negocios, de cultura, de diversión, y lo impulsamos. Y fue muy interesante esa parte. ¿Siempre ligada al turismo? Sí, sí, efectivamente. Siempre ligada al turismo porque es un sector económico muy importante, y en México, evidentemente, y en la Ciudad de México, en tratándose de una de las ciudades con mayor número de museos, con mayor número de atractivos turísticos, evidentemente es un tema hasta cierto punto natural, solo que había que encontrar una estrategia para explotarlo y además conjuntar todas las fuerzas que hoy por hoy están interviniendo en este impulso a nivel mundial de la Ciudad de México y del país. ¿Cuál fue la mayor enseñanza que te dejó el haber estado primero en el sindicato NASA? Definitivamente el tener la posibilidad de poder representar a los compañeros. Me parece que ese es un privilegio, el poder representar a la gente, y en este caso a los trabajadores de la aviación, que tienen una labor muy complicada, una labor que no es sencilla, porque tiene que ver con de entrada, un tema de inestabilidad de tiempo, ¿no? A veces estás en tu casa, a veces no estás. Tu familia, tu pareja, ¿no? Es un tema que se resiente. Pero además son condiciones, es uno de los trabajos más sui generis que puedan existir. Y por ello las condiciones laborales deben ser manejadas aparte, completamente aparte, porque ello representa muchos factores de riesgo de salud, de inestabilidad emocional, de tal suerte que el mayor aprendizaje que obtuve de la ASA de México fue eso, precisamente representar a los trabajadores en un momento clave para la aviación mexicana, pero además en una de las labores más complicadas y más sui generis de la actividad profesional en el país. ¿Y la mayor enseñanza que te dejó el haber trabajado en turismo, en la Secretaría de Turismo? Evidentemente la importancia, que me queda muy claro, la importancia de pertenecer o de poder explotar este ámbito turístico a nivel mundial. Me parece que fue cuando, ya habiendo trabajado en el ramo turístico,
ahora pertenecer al gobierno desde esta perspectiva fue muy enriquecedor para mí. Me ayudó a complementar todas aquellas ideas que ya tenía, las pusimos en marcha para promover a la ciudad en todo el mundo. Entonces, darme cuenta y reforzar que como México no hay dos, ¿no? Ese es el mayor aprendizaje. ¿En qué momento pasas de la Secretaría de Turismo a decir, quiero postularme? Fíjate que todavía soy invitada a colaborar en la delegación Álvaro Obregón. Me voy como coordinadora de asesores del señor delegado y bueno, y ahí nos encargamos de hacer cualquier cantidad de cosas también, en muchas índoles, muchas cosas. Pero posteriormente, después me voy a trabajar a la Secretaría de Educación. He sido una mujer muy inquieta, como podrás ver. Sí. Y la verdad, yo siempre, tanto fue el caso que lo hicimos en la ASA de México, siempre me ha interesado representar a la gente. Me parece que me considero una mujer que tiene mucho empuje, una mujer con una formación muy sólida, una mujer con características morales muy específicas, pero además con ese sentido social que traigo de toda la vida y que yo tenía ganas de participar en una elección. Yo decía, bueno, creo poder desarrollar un buen papel, creo poder ser una digna representante de mi comunidad, y fue ahí cuando afortunadamente por medio del Partido de la Revolución Democrática logramos la nominación al Distrito 17 local en Benito Juárez, un distrito pues en el que siempre nos hemos desarrollado porque siempre he sido juarense, donde conocemos muy bien cuáles son los principales problemas, porque los vivimos todos los días. Y fue cuando decidí, aparte de todo como mujer, porque este partido ha dado la posibilidad de que las mujeres podamos representar en las urnas a esta izquierda progresista, esta izquierda que quiere cambiar las cosas para beneficio de la Ciudad de México y en este caso de los juarenses. ¿Cuál fue el principal reto al postularte? Porque me imagino que la competencia igual al interior del partido debe haber sido intensa. Sí, la verdad es que estuvieron nominadas compañeras muy valiosas, pero al final fue la Comisión Política Nacional la que nos designó como la mejor propuesta en ese momento, cosa que agradecemos mucho, evidentemente, y fue la razón por la cual pudimos contender. Eso fue hacia adentro uno de los principales retos, pero hacia afuera, evidentemente, el mayor reto representó que en ese distrito, tal cual como está redistritado en este momento, no como venía estando antes, sino como está actualmente, siempre había sido ganado por Acción Nacional. Y tuvimos la posibilidad, por muchos factores que nos apoyaron y que nos ayudaron, que nos impulsaron, tuvimos la oportunidad de ganar por primera vez para la izquierda este distrito de Benito Juárez, en circunstancias afortunadamente muy holgadas, con casi 10,000 votos de diferencia, en una lógica de que el Benito Juárez venía y viene de un cansancio, de un hartazgo del régimen que se ha venido dando de la derecha en esta demarcación, al grado que, por ejemplo, Leti Varela está todavía peleando que se recuenten los votos porque creemos que la gente de Benito Juárez decidió votar por la izquierda. Y fue una coyuntura muy importante porque se dieron fenómenos tales como los del doctor Mancera y su enorme popularidad, el tema de Andrés Manuel López Obrador, que ganó contundentemente en Benito Juárez, pero además nos parece que fue esta nueva imagen de esta nueva generación de políticos o de gente que hacemos política de izquierda con preparación, que venimos con una trayectoria también en la administración pública, que no somos gente improvisada, sino que tenemos ya arraigo, ya tenemos experiencia en varias empresas o varias áreas de la administración pública que a la gente le resultaron interesantes, sobre todo caras nuevas. La gente buscaba caras nuevas, propuestas distintas, gente que pudiera brindarle
a la cual le pudieran brindar su confianza y afortunadamente pues parece que así fue, y estamos muy agradecidos con los y las juarenses que nos apoyaron. Oye, pues no es poca cosa, ¿no? Digo, un distrito bastante complicado para toda la labor que se estuvo haciendo ahí. Sí. Y además, bueno, hay un factor que hay que considerar también, ¿no? Que es una delegación que la mayoría de la gente que vive ahí son adultos mayores. Ese tema es un tema muy importante. Tenemos, digamos que la mayor concentración de adultos mayores del país entero. Este fenómeno implica que tengamos que atender a este sector de manera muy importante. Muchos de los adultos mayores, sobre todo los varones, están retirados después de haber desarrollado actividades privadas o públicas durante toda su vida. Y es un sector muy estudiado, es un sector que tiene una preparación académica muy importante. En general, Benito Juárez se encuentra por encima de la media nacional. Más del 40% de los juarenses tenemos título universitario y un importante porcentaje también maestría y doctorado. Y en el caso de los adultos mayores, muchos de ellos están jubilados. En el caso de las mujeres, por ejemplo, son mujeres que han trabajado sobre todo en sus hogares toda la vida. Aquellos que están viudos, por ejemplo, se encuentran solitarios en sus casas. Y sí nos parece, y una de las propuestas que hicimos en la campaña es la de poder generar un recurso en particular que nos permita construir la casa de la mujer, que así la denominamos, no porque sea únicamente uso de la mujer, sino porque creemos que es el sector más vulnerable de Benito Juárez. Tenemos que atenderlo de manera integral y por esa razón estamos planeando obtener los recursos necesarios para construirla y que las mujeres juarenses, hombres y mujeres, adultos mayores, puedan encontrar en la Casa de la Mujer su lugar de esparcimiento, un lugar donde puedan encontrar y platicar con otros adultos como ellos, que puedan desarrollar actividades tales como manualidades, que puedan incluso compartir la experiencia tan enriquecedora que nos han ofrecido y que han adquirido durante toda la vida, y que sea un espacio donde se sientan cómodos, donde hayan médicos que los revisen, que los atiendan, donde puedan incluso, si aprenden a generar o a desarrollar alguna actividad, incluso poderlos vincular con el sector productivo para que puedan vender los objetos producto de sus manos, donde podamos también generar asesorías por parte de todos los médicos, ingenieros, arquitectos, que ya en este momento no están ocupados formalmente, y poderlos reinsertar en el mercado laboral, pero también en la sociedad, no dejarlos a un lado, sino incluirlos en este abanico social, haciéndolos sentir por medio de actividades culturales, artísticas, conciertos, que son parte muy importante de nuestra sociedad. Esa es una de las grandes tareas que tenemos pensadas para este gran sector de Benito Juárez. ¿Cuáles son los 3 compromisos más importantes que tienes como los principales 3 compromisos que han sido el eje de tu campaña? En la Casa de la Mujer, definitivamente uno de ellos el más importante. El segundo, y a petición de gran número de juarenses que han tenido problemáticas a este respecto, la revisión de los programas de desarrollo urbano en la demarcación. Tenemos un factor muy lamentable que obedece a la explotación inmobiliaria indiscriminada que se ha generado en la demarcación y que ha causado sobre todo problemas. De entrada ha tenido impactos negativos en el tema del agua y del sistema de luz eléctrica, pero además, y lo que más me preocupa, precisamente como una de las mayores demandas de los juarenses, es el impacto negativo que ha tenido estos edificios, estos nuevos inmuebles en otros departamentos o en otras casas habitación, de vecinos que venían teniendo su hogar como único patrimonio, y cuando se les construye un edificio a un lado les genera daños muy lamentables que la autoridad delegacional no le ha interesado resolver.
Ese es el segundo eje, uno de los más importantes, y a lo que me voy a encargar de manera muy agresiva, muy frontal, para atender esta circunstancia, porque no vamos a permitir que los juarenses vean dañado su patrimonio, el patrimonio de su familia, al que le piensan heredar a sus hijos, por esta terrible falta u omisión de las autoridades actuales de Benito Juárez. Esa me parece que sería la segunda parte más importante, y la tercera me parece que sería el tema del agua en sí. Tenemos la circunstancia de que además de este desarrollo inmobiliario excesivo en Benito Juárez, tenemos la complicación de que la red de drenaje del sistema de agua de Benito Juárez es uno de los más antiguos de la ciudad, y esto nos implica que se encuentre en mal estado, que sea más pequeño, más angosto y más corto de lo que debería para podernos servir o brindar el agua que se requiere. Por eso tenemos tantos problemas en Benito Juárez, y tendríamos que trabajar de la mano del sistema de aguas, buscar un muy importante recurso y derivarlo específicamente para generar obras que resuelvan de fondo el problema de agua en Benito Juárez. Me parece que eso sería, y bueno, me atrevo a poner un cuarto, que también es una necesidad muy importante. Por desgracia nos encontramos en los primeros lugares en robo a auto en general, robo a autopartes, robo a casa habitación y robo a transeúntes. Me parece que son problemáticas muy importantes que tenemos que atender, porque muchas zonas donde hay deshuesaderos o donde se venden autopartes robadas, por desgracia se surten en Benito Juárez. Y esto significa que tenemos que atender el problema de manera frontal, y lo tenemos que atender con cámaras de vigilancia que sí sirvan, que estén conectadas a seguridad pública, porque tenemos que abatir y tenemos que recuperar la tranquilidad de Benito Juárez. Esos me parece que serían los retos más importantes de la demarcación. O sea que tú dirás, si la tenemos sencilla. No, bueno, por eso te decía, no es cosa menor, ¿no? No es cosa menor. Oye, y bueno, en materia de propuestas ya en materia legislativa, ¿cuáles son las principales que te gustaría proponer? Fíjate que nos queremos meter mucho al tema, primero, evidentemente checar el tema de desarrollo urbano en Benito Juárez, desde el ámbito legislativo lo tenemos que atender. Esa es una de las principales cosas que vamos a trabajar. Pero otro de los temas que para mí representan una gran prioridad, no nada más en Benito Juárez sino en la ciudad, es el tema de los derechos humanos. Nos parece que hay leyes que no se han publicado, que no se han legislado, tan importantes, tan primordiales como por ejemplo la ley de los jóvenes. Es un sector al que también tenemos que atender de manera muy frontal, y no es posible, a pesar de que hay algunos factores legislativos que ya les protegen, hay algunos apoyos que ya se les brinda, sobre todo para que no abandonen los estudios con esquemas tales como por ejemplo Prepa Sí. La realidad es que no cuentan los jóvenes con una ley que los proteja, que los impulse en términos de desarrollo económico, que los apoye a seguir estudiando de manera todavía más agresiva, de tal suerte que es uno de los temas que tenemos que desarrollar. La ley de jóvenes es una prioridad que tenemos que atender. Hay otra situación muy importante que es la ley de los pueblos originarios, que tenemos muchos pueblos originarios en la ciudad, más de los que nos imaginamos, en todas las demarcaciones, incluyendo Benito Juárez, y que es un grupo, un sector que no hemos atendido y que también tenemos que proveerle de su ley para darles las herramientas de protección y de desarrollo que requieren. En el tema de los discapacitados tenemos que ser más frontales, tenemos que ser incluir alternativas que los sientan o que los hagan sentir incluidos realmente en este abanico de protección social de la ciudad. Ya se ha avanzado mucho, y eso lo he mencionado. Este gobierno ostenta el sistema de protección social más importante de América Latina. Sin embargo, no nos podemos quedar en lo que ya tenemos que ir más allá.
y nos parece que tendremos que atender aún más, de manera más agresiva, las necesidades del sector de discapacitados. Otro de los factores que tenemos que atender también de manera muy frontal es el tema de los derechos de las mujeres a no ser violentadas. Contamos en la Ciudad de México con un sistema de protección de género muy importante, pero nos tenemos que ir más allá. Por desgracia, el número de las mujeres que han sido violentadas o que son violentadas continuamente está en ascenso, y muchos de ellos no se conocen porque no se denuncian. Tenemos que darle a las mujeres la tranquilidad de que pueden acudir a las instancias y que las van a atender y que las van a proteger, porque este factor está, por desgracia, creciendo y lo tenemos que abatir. Tenemos que hacer que las mujeres se sientan protegidas, se sientan acompañadas, darles mayor posibilidad para que sigan estudiando, para que darles esquemas de mayor número de guarderías para que sus hijos puedan sentirse, y estar protegidos mientras ellas desarrollan labores fuera de su hogar. En fin, todo el sistema de transporte que ya se ha generado, habrá que fortalecerlo y generar mayor presupuesto para que esto se pueda brindar. En sí, a lo que nos referimos, el tema del agua lo tenemos que atender también de manera frontal. El sistema de agua se encuentra en condiciones muy críticas que tenemos que atender y a lo cual tenemos que derivar un gran presupuesto, un gran porcentaje del presupuesto, porque de eso depende que se resuelva en el mediano plazo, no en el corto, porque eso sería imposible, los problemas fundamentales del agua. Y me parece que esos serían los ejes en donde estaríamos trabajando en materia legislativa. ¿Tú has hecho estudios en materia de derechos humanos? Efectivamente, he tenido varios diplomados a este respecto y como te decía en un principio, el tema de la defensa de los sectores sociales es un tema que siempre me ha parecido muy importante. Me siento completamente identificada con las necesidades de todos los sectores más vulnerables y precisamente por ello espero poder participar desde la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa. ¿Consideras que hoy en día todavía existe este tipo de discriminación por género? Definitivamente. Definitivamente es un tema en el que ya se ha avanzado mucho, pero que tenemos todavía rezagos muy importantes. En muchos de los esquemas laborales la mujer a igual trabajo no devenga el mismo salario que un varón. Hay muchas problemáticas en el ámbito del acoso sexual, que las mujeres de pronto no denuncian por miedo a perder su empleo, por el gran número de madres solteras que tenemos en la ciudad y en el país. Creo que hemos avanzado mucho, creo que las mujeres ya sabemos cuáles son los derechos que ostentamos, cuáles son los canales a los que debemos acudir en caso de vernos violentadas, pero también es cierto que hay mucho por hacer. La cultura de la legalidad en términos de género es muy ambiciosa y tenemos que caminar todos los días grandes pasos para poder llegar verdaderamente a una sociedad equitativa e incluyente y de amplio respeto al tema de género. Entonces, me parece que hemos avanzado, insisto, y sobre todo en la Ciudad de México, que es un ejemplo a nivel Latinoamérica, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que continuar caminando en la búsqueda de estos espacios y de una sociedad verdaderamente equitativa e incluyente. Desde que hace algunos programas platicábamos aquí con uno de nuestros invitados, él es Jorge Martínez Arreguín, él es el titular del Juzgado 40 en materia penal, y bueno, él también comentábamos esta parte de la equidad, de lo que hace falta de legislarse y demás. Platicábamos de un punto que yo le decía, creo que esta parte de la discriminación desgraciadamente empieza a veces desde la casa y por las mismas mamás, ¿no? Así es, eso es una realidad. De pronto, desde que la madre le dice a su hija que atienda a su padre o a sus hermanos varones, se empiezan a generar esquemas de trato desigual en el seno familiar. Y esto, cuando sale a la calle, se traduce evidentemente en medidas de inequidad, donde a las mujeres no se nos ve de la misma forma. Me parece que esta sociedad mexicana ha avanzado mucho en ese sentido. Me parece que ya incluso el hombre
ha tomado o ha empezado a desarrollar actividades en las que antes no se involucraba, como es por ejemplo el tema del cuidado de los hijos, como es el tema de involucrarse y de trabajar en las actividades domésticas. De pronto ambos, padre y madre, trabajan, tengan o no hijos, y de pronto es muy alentador ver cómo los hombres se están concientizando, porque esta circunstancia se tiene que tratar entre hombres y mujeres. El tema de género se tiene que trabajar por todos, y los hombres también se están dando cuenta de que tienen que participar en las actividades del hogar. Actualmente ya no es raro ver a un hombre que se encargue del cuidado de los hijos, que los atienda, que los ayude en las tareas, que los lleve a la escuela, que los recoja, que los atienda, que los lleve al parque a jugar, que se involucre en las actividades del hogar, mientras la mujer, por ejemplo, puede estar también trabajando. Esto de compartir estas actividades hace que sea más sencillo que en un equipo de trabajo, en cualquier instancia, se note como algo mucho más natural que la mujer y el hombre trabajen y aporten lo mismo, tanto uno como la otra. Y esto es precisamente lo que nos permite obtener mayores esquemas de inclusión de las mujeres. En esto se ha ido avanzando, de verdad creo que se ha ido avanzando, pero falta mucho por hacer. Hace rato mencionabas el tema de los pueblos y barrios originarios. Eso es algo que yo creo que se ha venido trabajando desde hace algún tiempo, hace falta mucho mayor impulso. Y bueno, también tiene que ver un poquito con esta cuestión de identidad y sobre todo con la parte un tanto turística también, ¿no? Efectivamente, fíjate que traemos por ahí varias ideas con respecto a los pueblos y barrios originarios. Como tú sabrás, porque conoces del sector turístico, la Ciudad de México es un ente de desarrollo turístico muy importante, que ofrece un gran abanico de posibilidades a los viajeros del país, internacionales, pero también de la ciudad. Y de pronto sería muy interesante promover un esquema en el cual los pueblos y barrios se consideraran tanto así como pueblos mágicos. ¿Por qué? Porque son la riqueza cultural, histórica y turística que tenemos en la Ciudad de México. Bien vale la pena subirla al rango de pueblo mágico, tal como otros en otras instancias, en otros lugares del país. Es muy importante promoverlos y sería muy interesante generar este esquema para darles el rango de pueblos mágicos. Toda esta infraestructura y todo este presupuesto que se les destina cuando son nombrados de esta forma, porque eso impulsaría el desarrollo del turismo interno y permitiría a sectores de la ciudad que por su lejanía entre sí no se conocen, intercambiar experiencias culturales y turísticas. Entonces, ese es un proyecto interesante que también viene, no está tal cual marcado en la propuesta de ley, de la ley de los pueblos y barrios originarios, pero es algo que traemos en mente y que estamos trabajando para poderlo desarrollar a nivel legislativo y que se consideren también dignos, como lo son desde ya, de este nombramiento, que les permita desarrollarse, ¿no? Imagínate qué bien sería. Sí, bueno, la verdad es que además detonaría la parte turística a nivel internacional, ¿no? Porque el turista que viene a la ciudad lo busca, lo que busca es la identidad, ¿no? Exactamente. Y es mentira que en la ciudad no hay este tipo de riqueza. Tenemos muchísimo con qué dar la batalla a todos niveles, y seguramente en el ámbito internacional sería muy interesante vender, ofrecer esta parte, este abanico de riqueza que tenemos y que poco se ha explotado a nivel turístico y que tenemos mucho también que hacer al respecto. Todas estas propuestas, tú estuviste también en la Secretaría de Educación. Sí. ¿No consideras que deberían legislarse para que toda esta parte de la igualdad, la equidad, se empezara a formar desde las escuelas? Fíjate que sí, ese es un tema muy interesante. Por desgracia tenemos una complejidad actualmente en la Ciudad de México con respecto
al tema educativo. Tenemos la circunstancia particular, única de la Ciudad de México, de que la educación está centralizada, es decir, en todos los estados de la República, cada Secretaría de Educación genera los planes y programas de estudio adecuados para el entorno cultural, geográfico, social, económico y demás factores que obedecen a su comunidad en particular. En la Ciudad de México, por desgracia, no contamos con esa posibilidad desde la Secretaría de Educación. Los planes y programas de estudio que se manejan en la Ciudad de México son dictados por la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, de tal suerte que nosotros solamente podemos incidir desde la Ciudad de México en los planes y programas y en los contenidos metodológicos, tanto de preescolar como de nivel medio superior, nada más. La educación obligatoria, que es el caso de primaria y secundaria, no podemos incidir en los planes de estudio, y eso también nos genera rezagos, nos genera problemáticas y nos genera que, en tratándose de una ciudad tan dinámica que ha puesto el énfasis en los derechos sociales y en la igualdad y en la equidad, no podamos verlos plasmados en los programas de los escolares. Y esa es una problemática muy importante que seguramente nuestros compañeros senadores van a dar la pelea desde aquella instancia legislativa, precisamente para darle fortaleza y lograr una vez por todas la descentralización educativa, que nosotros podamos caminar junto con las escuelas y junto con los jóvenes y los niños en esta medida, porque no lo hemos hecho, no porque no se desee, sino porque no se puede incidir. Me parece que ese es un factor muy importante, que lo haríamos con mucho gusto, y sin embargo generamos campañas. Desde la Secretaría de Educación se han generado campañas muy importantes para concientizar a los niños de la importancia de la no violencia, porque el tema de bullying también nos metimos mucho a ese tema, porque es un tema muy delicado. La violencia entre iguales, denominada bullying o violencia infantil, escolar, ha llevado y ha generado muchos problemas que por medio de campañas muy importantes hemos tratado de evitar y de disminuir, de concientizar a los niños de que la violencia no lleva a nada, de que un entorno de paz es mucho mejor para todos que una problemática o una circunstancia como la de que el bullying genera. Y eso nos ha ayudado un poco a disminuir las cifras y a tranquilizar un poco la tensión social en el ámbito de los pequeños, porque por desgracia ellos son replicadores de la violencia que ven en casa. También hemos tratado de hacer talleres para padres, para decirle a los padres la importancia de que no le den ejemplos a los chicos, que necesariamente ellos tendrán que repetir en su esfera social, que es la escuela. Y eso evidentemente nos ha ayudado a disminuir un poco el problema. Y bueno, se ha tratado de incidir como se pueda, con las herramientas que se tienen, para tratar de disminuir esta problemática y también de generar la conciencia de que hombres y mujeres desde pequeños somos iguales. Oye, ahorita que hablábamos de pues también todo lo que se está haciendo en Benito Juárez, todo lo que falta por hacer. Muchísimo. Está el programa que tienen en esa delegación, que ha sido replicado en otras, que es la Universidad de la Tercera Edad. Efectivamente, la universidad es un esquema muy interesante que me parece que sí buscó en su momento resolver o paliar un poco la problemática de este sector que ya platicábamos antes, de los adultos mayores. Sin embargo, el esquema de la Universidad de la Tercera Edad debiera ser aún más incluyente. Si tú pones a los adultos mayores, o si tú ofreces a los adultos mayores una diversidad de programas con un costo, el número de adultos que podrán tomarlo en realidad será menor. Lo que necesitamos es generar gratuidad en los servicios, en los cursos, en los talleres que se ofrezcan a los adultos mayores, porque es un sector muy vulnerable. Si cuentan con el apoyo de la pensión universal del gobierno,
en el caso sobre todo de las mujeres, que por desgracia en México siguen siendo las mujeres las más ignorantes, las más pobres, las que menos posesiones materiales tienen, las más violentadas. Si tomamos en cuenta que muchas de ellas son viudas y no tienen sistemas de protección de salud, por ejemplo, y nada más cuentan con el sistema de pensión universal o con la poca ayuda que los hijos le puedan brindar en el caso de que se hagan cargo de ellos, nos damos cuenta de que no pueden pagar una cantidad por un curso. Entonces, este esquema sería eficiente solo si las clases que se dieran fueran gratuitas. Los adultos mayores no tienen para estar pagando 100, 200, 300 pesos para recibir esta instrucción. Debiéramos ofrecerles una oferta de gratuidad para que ellos puedan acercarse. Muchos de ellos nos decían, es que no puedo participar en la universidad de la tercera edad porque no puedo pagarlo. Y mucho de lo que vamos a hacer desde la Asamblea Legislativa es buscar estos esquemas, inclusive tal vez presupuesto, para que ellos puedan tomar las clases que gusten de manera gratuita, y que además precisamente, y además promover estos servicios entre la gente. Hay muchos adultos mayores, que es un tema que me preocupa muchísimo, que están solos en sus casas, que se sienten abandonados, que sienten que no pertenecen ya a la sociedad y que se van enfermando por tristeza, por depresión, porque ya no se sienten parte útil de esta sociedad. Y es algo que vamos a hacer, vamos a ir a sus casas, los vamos a sacar y los vamos a llevar a la Casa de la Mujer, e inclusive a la Universidad de la Tercera Edad, pero pensando y dándoles la tranquilidad de que no tendrán que pagar por estos servicios, porque es la primera razón por la cual no utilizan estos servicios, porque no pueden pagarlos, ¿no? Oye, el tema también, como lo mencionas, muy importante, dado que son adultos mayores y requieren ya otro tipo de cuidados y demás, la parte médica, ¿no? Efectivamente. Eso va a ser muy, muy importante. Habremos de generar brigadas desde el módulo de gestión de una servidora, la casa de gestión, y las habremos de llevar a las colonias, porque a veces es el mismo caso. Los adultos mayores a veces se sienten enfermos, pero no hay quien los lleve al doctor. Entonces lo que vamos a hacer es generar una serie de visitas que permitan que los adultos mayores acudan o salgan a las calles, salgan a las colonias, y ahí podamos ofrecerles unas brigadas médicas. Vamos a generar convenios con la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal para que nos apoyen esta lógica, y que cada cierto tiempo estemos acudiendo a todas las colonias de la delegación, avisándole a los adultos mayores para que se chequen la presión, se chequen la glucosa, se chequen estudios tanto masculinos como femeninos, el tema de antígeno prostático, el tema de la revisión de mama, por ejemplo, entre las adultas mayores, precisamente para evitar y generar un sistema de protección de salud, y que ellos se sientan más protegidos, y además que estén más fuertes y que estén más cuidados en el sector de salud, ¿no? Ahora que mencionaste el tema del módulo de gestión, ¿qué otros servicios pueden encontrar la gente ahí en el módulo de gestión? Bueno, la ley te marca que tendrás que atender a la gente en términos de orientación jurídica, en el tema de orientación médica y también en el tema de orientación terapéutica, terapéutica psicológica, precisamente para atender problemas en todos los sectores, los chicos, los adolescentes, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los mayores, los adultos mayores podrán acudir por asistencia gratuita al módulo de una servidora, que estamos por implementarlo, todavía no lo tenemos, pero estamos en la búsqueda ya tenemos opciones muy interesantes, y lo vamos a ubicar en un lugar muy céntrico para que la gente pueda acceder a él de manera muy, muy sencilla. Y en general todo lo que requieran, toda la gestión que tengan en materia de alumbrado, en materia de guarniciones rotas, en materia de inseguridad, en materia de cualquier índole de circunstancia o de gestión que requieran, la podremos atender con muchísimo gusto desde el módulo. Y además yo estaré visitando, es una promesa de campaña que hice, que yo personalmente voy a estar acudiendo a las colonias. Yo no voy a estar en la asamblea porque evidentemente soy legisladora,
pero habremos de estar en las colonias atendiendo a la gente personalmente, porque ese es el reclamo de los juarenses, y ahí nos van a atender, entonces no nos van a tener que buscar, porque ahí nos van a encontrar. Oye, pero es importante que la gente sepa también que, bueno, todas estas propuestas, todo este cúmulo de buenas intenciones y todo, se va a trabajar, pero no existe una varita mágica como para decir, señores, ya mañana solucionamos esto, ¿no? Sí, esa es una realidad. La gente nos ha hecho el favor de poner en nosotros muchas ilusiones, muchas esperanzas, a efecto de poder resolver prácticamente toda la problemática que tiene Benito Juárez. Y el problema en particular de Benito Juárez es todo el rezago en gestión que se ha acumulado a través de los años. Muchas de las razones de que la gente haya confiado en nosotros y nos haya depositado su confianza y su voto obedece a que el gobierno actual ha sido omiso, ha sido sordo, ha sido ciego a las necesidades de los juarenses, de tal suerte que nosotros llegamos cuando la necesidad y la gestión se encuentra muy atrasada. Y yo le digo a los juarenses que vamos a trabajar incansablemente para buscar resolver la problemática y que vamos a avanzar mucho. No podemos efectivamente con un toque de varita resolverlo todo, pero por trabajo, por esfuerzo, por estar y convivir en las colonias no vamos a parar. O sea, todo lo que podamos desarrollar, vamos a generar esquemas, ya tenemos estrategias muy claras para llegar y atender los problemas sin ninguna dilación. Ya sabemos qué vamos a hacer desde el primer día de la legislatura, y es lo que les decimos, les agradecemos que hayan confiado en nosotros, y ellos van a notar el cambio de haber confiado en una representación de izquierda. Ellos lo van a ver, y les pido que tengan un poquito de paciencia, pero sobre todo que trabajemos de la mano. A mí me parece que es lo más importante. Creo que los juarenses son una comunidad muy participativa, una comunidad muy crítica, pero una comunidad que también desea participar y desea caminar, y eso es lo que les ofrecemos, la posibilidad de que juntos hagamos un mejor Benito Juárez. ¿Cómo es tu relación con el doctor Mancera? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que el doctor Mancera, como todos los, creo yo, o la mayoría de los capitalinos, creo que es un fenómeno muy, muy interesante. Creo que reúne las características muy especiales que han hecho que la gente confíe en él, que confiemos en él. Es un hombre joven, es un hombre carismático, es un hombre preparado, es un hombre sencillo, es un hombre que en sí mismo refleja credibilidad, refleja confianza. Afortunadamente tenemos una buena relación. Él nos hizo el favor de apoyarnos mucho cuando estuvimos en campaña en Benito Juárez. Él nos apoyó, él acudió a tocar puertas con nosotros, a tener varios eventos en donde nos manifestó su apoyo. Y este tema es muy interesante porque hay un factor que venía generando molestia en Benito Juárez, y es que este sistema de protección social del que hablábamos hace un rato no había entrado a Benito Juárez de manera contundente como en el resto de la ciudad, porque no había coordinación entre el gobierno delegacional y el gobierno local. De tal suerte que en esta oportunidad vamos a romper ese sesgo, vamos a romper esa barrera y vamos a solicitar todo el apoyo que podamos obtener del gobierno local a efecto de poder bajarle a la gente los programas sociales a los que tiene derecho ellos y todos los ciudadanos de la capital del país, de tal suerte que esta buena relación nos va a ayudar mucho más que un simple trato de cortesía, sino eso se va a ver traducido en beneficios para los juarenses, para las madres solteras, para los adultos mayores, para los niños talento, los jóvenes de prepa sí. Esto se va a traducir, y los jóvenes de Benito Juárez y la comunidad juarense va a conocer lo que este gobierno de izquierda ha hecho por esta ciudad. Y por eso nos sentimos muy contentos, porque la relación con el doctor Mancera es una relación de respeto, de colaboración. Ya acordamos tener mucha comunicación y que vamos a trabajar juntos. Creo yo que juntos hacemos mucho y solos casi nada, ¿no? A eso me engañaba precisamente la pregunta, ¿no? Facilita mucho esa buena relación
facilita mucho todas estas gestiones, ¿no? En beneficio de la comunidad. Así es. Me parece que cuando tienes una buena relación con el gobierno, en general, todo se resuelve mejor. ¿Por qué? Porque me parece que en el ánimo del trabajo y de la comunicación y del esfuerzo en común, me parece que es la vía por la cual podemos resolver las cosas. Siempre ha sido mi política, mucha diplomacia, mucha comunicación, volvemos a lo mismo. Tenemos que comunicarnos con nuestro gobierno, tenemos que decirles qué necesitamos, con toda claridad y con el mayor número de datos, con el mayor número de sustento posible, para justificar por qué necesitamos de manera urgente en Benito Juárez todo este abanico de apoyo social. ¿Qué es lo que más te solicita la gente cuando te ven en algún evento? Porque me imagino que recorrer la delegación y todo eso has escuchado millones de peticiones, ¿no? Sí, pero fíjate que se centran en 5 cosas en particular. Algunas de ellas que ya mencionamos, el tema del alumbrado público. Tenemos el gran privilegio en Benito Juárez de tener muchos árboles. Lo malo es que los árboles de pronto crecen en demasía y pueden obstruir el alumbrado eléctrico, o en su defecto de pronto nos ha hecho falta también mayor alumbrado, y esa es una de las necesidades que más te solicitan en el territorio. El tema del agua, que ya comentábamos, que un día sí y otro también, ¿no? Cada fin de semana de pronto tenemos que estar recurriendo a las pipas para poder atender nuestro abasto de agua. El tema del robo de autopartes es un tema muy importante que nos solicitan mucho que lo podamos atender. El tema de la basura, por desgracia tenemos altos índices de proliferación de tiraderos clandestinos, porque el sistema de recolección de basura de Benito Juárez es muy ineficiente. Los juarenses, a pesar de ser casi 400,000 habitantes, es decir, no somos una población muy grande, generamos basura al nivel de 2,5 millones de habitantes. Es como si en Benito Juárez habitaran 2,5 millones de habitantes por la población flotante que todos los días acude a la demarcación a trabajar y se retira por las noches. Esto genera que anualmente tengamos acumulemos o eroguemos cerca de 300 toneladas de basura, y el sistema de recolección de residuos sólidos de la delegación es muy ineficiente, de tal suerte que la gente, al ver que pasa el camión o que no pasó, porque la gente sale a trabajar en las mañanas y es cuando pasa el camión, cuando llega pues tira de pronto la basura en lugares donde no debe. Este tema lo tenemos también que resolver de manera muy frontal, porque es una necesidad y porque lo vamos a atender. Y por otro lado, otra de las cosas que la gente nos pide mucho es el tema que yo iniciaba comentando, el tema del desarrollo inmobiliario. La gente ya no quiere más edificios, la gente ya no quiere más problemas de impacto ambiental, de impacto urbano, ya no quiere problemas con el agua y tampoco quiere ver lastimado su patrimonio por un grupo de desarrolladores irresponsables que no han tenido a bien atender los problemas que han causado este desarrollo excesivo de inmuebles, ¿no? Me parece que esos son los problemas más sentidos de la población juarense. Bueno, pues ha sido una plática muy amena, muy aleccionadora. Me gustaría que nos dijeras qué podemos esperar de Dinora Pizano en la próxima... En la asamblea. Sí, en la asamblea y en un tiempo a corto y mediano plazo. Pues yo quiero decirles que en todo momento van a contar con una luchadora social que va a trabajar incansablemente por resolver muchos o todos los problemas sociales que hayan, todos los problemas de inequidad social que hayan en la ciudad. Voy a ser una legisladora muy competente, muy trabajadora, que no se va a ausentar de sus actividades legislativas, que va a estar muy atenta al territorio, que va a estar presente siempre viendo en beneficio de la gente, que confíen que en este encargo y en todo lo que venga, Dinora Pizano va a trabajar por la gente y para la gente, porque esa es mi mayor prioridad y mi encargo y sobre todo mi compromiso fundamental, mejorar radicalmente las condiciones de los ciudadanos de la capital del país, de todos los hombres
de todos los grandes hombres y mujeres que nos escuchan y que nos ven por esta vía. Ese es mi compromiso de hoy y de siempre, y se los digo y lo ratifico y y además lo voy a demostrar con hechos, porque por otro lado la gente ya no quiere palabras, la gente quiere ver acciones que vean mejoradas sus condiciones de vida, y a eso nos comprometemos. Pues, ¿algún mensaje que quieras dar a toda la gente que nos está viendo? Un mensaje final de despedida, no sé si quieres dar cómo te pueden contactar, la página de internet. Con mucho gusto. Vamos preparando el número porque no me acuerdo el número, pero el correo y la página de internet en la que me pueden encontrar de manera permanente es www.dinorapisano.mx. Es mi página en donde pueden encontrarme de manera permanente. Estamos en Facebook como Dinora Pisano, estamos en Twitter como Dinora_Pisano. Estamos, en un momento más les daré el teléfono de la casa de gestión donde nos pueden encontrar, que es el 55 044 55 22 42 60 56, lo repito, 044 55 22 42 60 56, y decirles que me encuentro muy agradecida por esta posibilidad de representarlos en Benito Juárez. Decirles que voy a ser, por cierto, la vocera del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa. Mis compañeros me acaban de elegir. Muchas felicidades. Les digo que la comunicación me sigue. Entonces voy a tener el honor de estar comunicando a toda la ciudadanía lo que se haga en la Asamblea Legislativa en beneficio de la gente. Vamos a estar en contacto, van a escuchar mucho de Dinora Pisano, y agradecerles el inmenso apoyo y decirles que aquí vamos a estar hoy y siempre. Muchas gracias. Que nos regalarás un mensaje en nuestro libro de personalidades. Claro que sí. Y a ustedes, amigos que nos siguen, les agradezco el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana en otra entrevista de este programa que es Personalidades a Contraluz en México TV. Muchas gracias.